Hola, soy Francisco Fonseca, creador del blog de finanzas personales franciscofonseca.net. El día de hoy quiero hablarte sobre el primero de los 6 pasos de mi guía para organizar tus finanzas personales. Evaluar la salud de tus finanzas. El video que he preparado también se corresponde con el capítulo 1 de mi curso de finanzas personales. Si eres de las personas que se pregunta, ¿estaré ahorrando lo suficiente? ¿O en qué estoy gastando el dinero? ¿O cómo puedo hacer para ahorrar más? Si no tienes una respuesta clara a estas preguntas, puede ser un síntoma de que no tienes el control de tus finanzas personales. No te preocupes, a todos nos ha pasado lo mismo cuando hemos empezado a controlar nuestras propias finanzas, pero si estás decidido a poner orden en tus finanzas, el primer paso que debes dar es conocer el estado de tu salud financiera. Y para ello necesitas tener una idea clara de tus ingresos, tus gastos y qué porción de esos ingresos o de tus ingresos logras ahorrar mes a mes. En el episodio de hoy exploraremos los pasos y herramientas para que puedas llevar a cabo esta evaluación de tus ingresos y egresos de manera efectiva y así poder saber en qué te estás gastando el dinero y, más importante, tomar decisiones informadas sobre qué partidas de tus gastos deberías ajustar para aumentar tu capacidad de ahorro mes a mes. Ahora sí, comenzamos. Antes de entrar en materia, quería comentarte que si quieres poner orden en tus finanzas personales, pero no sabes por dónde empezar, quiero ayudarte regalándote mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos. En esta guía he resumido todos mis conocimientos sobre finanzas personales y que ahora pongo a tu disposición para que puedas poner en marcha ya tu plan para mejorar tu salud financiera. Al descargar mi guía gratis, también podrás acceder al resto de la librería de recursos que pongo a tu disposición, incluyendo las plantillas de Excel que he desarrollado para facilitarte la vida y que así puedas completar cada uno de los pasos de mi guía sin complicaciones ni agobios. La guía la puedes descargar en mi blog franciscofonseca.net/guía o si estás viendo el video en YouTube en el link que incluyo en la descripción del mismo. Ahora sí, comenzamos y quiero empezar por la parte de explicarte brevemente lo que son ingresos y egresos antes de entrar a hacer el ejercicio. Para que te hagas una idea y haciéndolo bien resumido, cuando hablamos de ingresos es, digamos, todo el flujo de dinero que entra en tu cuenta bancaria y los egresos son, digamos, todo el flujo de dinero que sale de tu cuenta bancaria. Por la parte de ingresos podemos poner como ejemplo sueldos y salarios, si tienes algún activo inmobiliario en propiedad, pudiera ser una renta o un alquiler que percibes por este activo, o si tienes partes de tus inversiones hechas en acciones de empresas que pagan dividendos, los dividendos que, digamos, percibes por las acciones que tienes de estas empresas. Y por la parte de egresos, aquí tenemos lo que sería ahorro o inversión, todo lo que dedicas a tu plan de ahorro mensual. Y en la parte de gastos, dos grandes clasificaciones, digamos, bloques de gastos o grandes bloques de gastos, como pueden ser tus gastos de vivienda, educación de tus hijos, todo lo que gastas en alimentación, la porción de tus ingresos que van a los compromisos financieros, pago de deudas o gastos asociados al ocio, viajes, etc. Y por otro lado, dos grandes bloques de gastos, que sería por una parte gastos fijos o lo que serían gastos discrecionales que pasaré a explicar en más detalle ahora en la siguiente lámina. Lo siguiente de lo que te quiero hablar antes de empezar a hacer el ejercicio práctico es de la regla del 50-30-20. Cuando estamos analizando nuestras finanzas necesitamos un marco de referencia que nos permita o nos guíe, nos dé alguna guía para saber si el patrón de gastos que tenemos actualmente
es, digamos, correcto o no. Un patrón de gastos en donde nos ayude a saber si estamos ahorrando mucho o poco, pero que también nos ayude a identificar en qué nos estamos gastando el dinero y si ese gasto justamente es mucho o poco. Y aquí lo que quiero presentarte es la regla de 50-30-20, que es la regla que yo utilizo para llevar el control de mi presupuesto familiar. De manera muy resumida, te comento los principios de la regla de 50-30-20. Esta regla lo que establece es que por un lado, por la parte de los egresos, empezando por los gastos fijos, deberías dedicar en torno a un 50% de tus ingresos para cubrir gastos fijos. Estos serían gastos esenciales que son difíciles de reducir en el corto plazo, es decir, son gastos que sí o sí vas a tener que hacer frente mes a mes para poder cubrir tus gastos esenciales de vida, como pueden ser el alquiler, lo que gastas en mercado, el colegio de tus hijos o lo que dedicas de tus ingresos para pagar deudas. Lo siguiente que establece la regla del 50-30-20 es justamente esa porción de tus ingresos que podrías dedicar a gastos discrecionales, que es en torno a un 30%. Esos son gastos no esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy decidieras suprimir esos gastos, pudieras hacerlo. O sea, son gastos que son susceptibles a que los puedas prescindir en el corto plazo. Aquí estamos hablando de gastos de ocio, gastos de cuidado personal o gastos asociados al mobiliario del hogar. Y por último, sería la porción de tus ingresos que deberías dedicar al ahorro, que según esta regla debería ser de un 20%. Esto aplica tanto para el ahorro como para la inversión, es decir, qué porción de tus ingresos dedicas o bien para tu plan de pensiones o para tu cartera de fondos o cualquier otro tipo de inversión que tengas actualmente, o si lo estás dedicando al ahorro, a tu fondo de emergencia, por ejemplo. Teniendo presente que la casuística de cada familia es distinta, mi recomendación es utilizar rangos para cada uno de los tipos de egresos. En el caso de los gastos fijos, mi recomendación es que los gastos fijos trates de mantenerlos entre un 50 y un 60% de tus ingresos. Tus gastos discrecionales estén entre un rango de un 20 y un 30. Y en el caso del ahorro o inversión, ponerte como objetivo de que al menos el 10% de tus ingresos lo dediques al ahorro. Ya teniendo presente eso, entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio de evaluación de tus ingresos y egresos. Pero antes de mostrarte el ejemplo práctico, es importante que tengas a mano la siguiente información. Por la parte de tus ingresos, necesitas tener una estimación de tu salario neto anual en el caso de que estés trabajando por cuenta ajena, y si trabajas por cuenta propia o eres autónomo, necesitas tener una estimación de cuáles han sido tus ingresos de los últimos 12 meses. Y en el caso de que tengas algún tipo de ingreso adicional, llámese la renta que cobras por un alquiler o si tienes alguna cartera de acciones de las cuales cobres algún tipo de dividendo, eso también lo tienes que tener presente a la hora de tener una visual de cuáles han sido tus ingresos de los últimos 12 meses. Y por la parte de los egresos, ¿qué tienes que tener a mano? Aquí lo que tienes que, digamos, lo primero que tienes que saber es cuáles han sido tus gastos tus movimientos bancarios de los últimos 12 meses. Si el grueso de tus gastos los has hecho utilizando algún tipo de tarjeta bancaria, bien sea de débito o crédito, esto no debería suponer un problema mayor porque simplemente te metes en la página de tu banco y descargas todos los movimientos de los últimos 12 meses. ¿Por qué te recomiendo que sean 12 meses? Porque aquí así vas a poder ver tu patrón de gastos mes a mes y eso te va a permitir a ti tener un nivel, digamos, fiable de cuáles han sido tus gastos en una base de 12 meses, porque tus gastos pueden variar de un mes a otro. No es lo mismo, por ejemplo, el gasto que tú tengas en los meses de verano, en donde probablemente tengas un gasto puntual asociado a tus vacaciones, a lo que puedas tener en cualquiera de los otros meses del año. Y también hay que considerar que pueden haber meses del año en el que tengas algún tipo de gasto puntual que no se repita
el resto de meses, bien porque ha surgido un imprevisto o porque es un gasto que se genera solamente en algún mes. Por eso mi recomendación es que tengas la visual de tus movimientos de tu cuenta de los últimos 12 meses. Aquí entonces me pudieras preguntar, ¿y qué hago, Francisco, si yo soy el tipo de persona que mis gastos los hago en efectivo? Pues bueno, aquí mi recomendación es la siguiente. De cara al ejercicio, vas a tener que entonces, durante un mes, guardar todos tus tickets de gastos para que tú al cierre del mes puedas hacer la clasificación de tus gastos. Pero desde ya te recomiendo que si quieres tener un control efectivo y eficiente de tus finanzas, mi recomendación es que empieces a llevar tus gastos o que hagas tus gastos con tarjeta de débito. Y lo tercero es, necesitas una hoja de cálculo que te permita a ti justamente poder ingresar este histórico de los últimos 12 meses, tanto por la parte de ingresos como por la parte de tus egresos. Para ello, te voy a dejar un link, si estás viendo este video en YouTube, para que puedas descargar mi plantilla de presupuesto familiar en Excel junto con el video en donde te explico cómo hacer uso de esa plantilla. Y así, entonces, te voy a facilitar justamente este ejercicio para que tú puedas clasificar tanto tus ingresos como egresos. Dicho eso, el comentario que te quiero hacer también es, a la hora de tú clasificar todos los movimientos de tu cuenta, es importante que tenga presente que no solamente es cuestión de que tú digas, bueno, ha sido un gasto de vivienda, de transporte o de alimentación o ocio, cuidado personal. Es importante de que cada uno de esos movimientos de tu cuenta, especialmente cuando estamos hablando de gastos, seas capaz de clasificarlo tan detalladamente como te muestro en esta tabla, en donde puedas asignarle una categoría y luego también le puedas asignar dentro de no solamente la categoría, sino una subcategoría que finalmente también te pueda a ti permitir clasificar el gasto entre un gasto fijo y un gasto discrecional. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a permitir a ti, a la hora de tú evaluar tus finanzas o tus ingresos y tus egresos, el que tú puedas decidir cuáles son aquellos tipos de gastos que son susceptibles a ser optimizados o reducidos en el corto plazo. Y para eso es muy importante que tú tengas clasificados los gastos entre gastos fijos y gastos discrecionales. Aquí te dejo la tabla que puedes utilizar como referencia para clasificar cada uno de tus gastos. Dicho eso, entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo en donde voy a utilizar el caso hipotético de una familia que tiene dos ingresos o dos sueldos, no, dos sueldos y salarios, uno de la persona A y otro de la persona B. Verán en la parte superior de esta tabla resumen. Ahí están reflejados lo que serían los ingresos mensuales de esta familia, tanto por la parte de sueldos y salarios, verás una línea del salario de la persona A, una línea del salario de la persona B, y esta familia también cuenta con un ingreso extra que proviene de la renta que perciben mensualmente por el alquiler de un piso que tienen en propiedad de 500 euros al mes. En total, esta familia recibe aproximadamente unos ingresos de 63.400 euros al año, repartidos así como mes a mes, como lo estoy mostrando en la tabla. Y por la parte de egresos, vemos en primer lugar, esta familia tiene unos ahorros anuales de unos 1.200 euros al mes, que suponen un 2% de sus ingresos, y el resto de sus ingresos se van a gastos repartidos por tipo de gastos, como lo está viendo aquí, y mes a mes, que completan, digamos, los egresos de 63.400 euros al año. Ya entonces con esto nos iríamos al cuadro resumen que está en la parte de abajo, en donde ustedes van a poder ver aquí el cómo es la distribución de egresos de esta familia mes a mes, por la parte de gastos fijos, gastos discrecional y ahorro e inversión. Y verán una especie de semáforo en donde mes a mes ven, o en casi todos los meses, que la regla del 50-30-20 no se está cumpliendo, y en el acumulado año también verán que esta familia dedica el 60% de sus ingresos a gastos fijos, un 38% a cubrir gastos discrecionales y solamente están ahorrando un 2% de sus ingresos. Entonces, y aquí lo siguiente
que tenemos que hacer ya sería entonces evaluar las finanzas de esta familia. Asume por un momento que este sería tu caso personal. Vamos a ver entonces cuáles pueden ser esas potenciales áreas de mejora en tus ingresos y egresos. Lo primero y lo más evidente es que estarías ahorrando poco. Como te comenté, solamente el 2% de los ingresos, de tus ingresos anuales, asumiendo que este sería tu caso, lo estás dedicando al ahorro. Cuando ya pensamos, hemos visto que en la regla del 50-30-20, al menos deberías dedicar un 10% de tus ingresos. Entonces ya eso lo que nos lleva es ver cómo se están comportando los gastos. Y aquí empezamos a ver cosas interesantes, como por ejemplo gastos que tienen un alto componente de gastos discrecionales, como puede ser ocio, el cuidado personal o gastos asociados al cuidado personal y regalos y donativos, son los que están, digamos, generando este gasto en exceso en lo que estamos llamando o lo que clasificamos como gastos discrecionales. Si recuerdas, el gasto discrecional, los tipos de gastos discrecionales son aquellos que son susceptibles a ser reducidos en el corto plazo. Y en el caso de este ejemplo, los gastos discrecionales superan el 38%, por lo que ya ahí hay un primer indicio de cuáles pudieran ser aquellos tipos de gastos susceptibles a ser reducidos. Y luego por la parte de gastos fijos, vemos que por ejemplo, en el gasto de alimentación, esta familia dedica el 18% de sus ingresos, más de 11.000 euros al año en alimentación. En el caso del ejemplo, esta familia, parte de sus gastos en alimentación se les va en gastos de comida en menús diarios de lunes a viernes. Y eso hace que justamente se genere un gasto importante en alimentación que hace que superen el 18% de sus ingresos en el año. ¿Y qué está sucediendo? Si se fijan en la línea de total de ingresos netos, esta familia, en la gran mayoría de los meses del año, lo que sale de su cuenta es superior a lo que se ingresa. Y eso es un gran problema, porque como premisa, nunca debería suceder que de nuestra cuenta salga más de lo que se ingresa. Nunca. Entonces, ya con esto tenemos un panorama general de cuáles son las áreas de mejora de los ingresos y egresos de esta familia. Ahora lo que tenemos que hacer como último paso es empezar a responder estas preguntas que se planteaban o que te pudieras estar planteando y que yo compartí contigo en la introducción del video. La primera de ellas es saber si estás ahorrando lo suficiente. Si el caso del ejemplo fuese tu caso, vimos que tu ahorro familiar solamente llega al 2% de tus ingresos. Aquí hay un problema, porque por recomendación general deberías estar ahorrando al menos el 10% de tus ingresos. Y lo otro que vimos también es que hay varios de los meses, de hecho la gran mayoría, tus gastos superan tus ingresos. Lo que sale de tu cuenta supera lo que se ingresa. Y eso supone otro problema. Por lo que, respondiendo a la pregunta, ¿estás ahorrando lo suficiente? La respuesta es no. La siguiente pregunta que te tienes que hacer a la hora de estar evaluando tus finanzas es, pues bueno, ¿y entonces en qué me estoy gastando el dinero? Vamos a ver si la forma en cómo me estoy gastando el dinero está bien o no. Empecemos por los gastos discrecionales. En el caso del ejemplo, los gastos discrecionales alcanzan un 38% de los ingresos. Eso es un problema, porque como vimos, según la regla del 50-30-20, los gastos discrecionales deberían estar entre un 20 y un 30% de tu ingreso familiar. ¿Qué está ocasionando este exceso de gastos en gastos discrecionales? Pues bueno, como ya vimos en el ejemplo, hay un gasto excesivo en partidas como ocio, cuidado personal o regalos. Pero también es cierto que si bien en la parte de gastos fijos, digamos, están dentro de ese rango de un 50, un 60% de los ingresos, la realidad es que el gasto, digamos, la porción de los ingresos que va a gastos fijos está al límite de ese 60%. En parte porque hay una porción importante de los gastos en alimentación que superan ese límite recomendado. Debería estar en torno a un 15%.
En el caso del ejemplo, los gastos en alimentación llegan a un 18%. ¿Por qué? Porque esta familia, en el caso de esta pareja, tienen una porción importante de estos gastos que se hacen comiendo fuera de casa de lunes a viernes. Y otra cosa que también comenté en la parte de gastos fijos, si bien el nivel de endeudamiento de esta familia es solamente de un 12%, que digamos se considera dentro del límite aceptable de lo que debería ser la porción de ingresos dedicada a pagar deuda de una familia, que debería estar por debajo de un 30-35%, lo cierto es que en este ejemplo, el caso de estas deudas no lo he detallado en el enunciado del ejemplo. El grueso de las deudas de esta familia está dedicado o el pago de deudas es a cumplir con el pago de deudas malas, es decir, están financiando consumo, pagos de tarjetas de crédito o pagos por créditos personales. Ya habiendo visto cuáles son esas posibles áreas de mejora del presupuesto o del nivel de ingresos y egresos de esta familia, tienes que tener presente tu prioridad número uno es ahorrar la mayor cantidad de dinero en un corto plazo o ahorrar o incrementar tu capacidad de ahorro en un corto plazo. Teniendo entonces presente, lo siguiente que te tienes que preguntar es, bueno, ¿y cómo puedo entonces yo ahorrar más dinero? Y aquí se te presentan dos opciones, las dos únicas. O por un lado, aumentas tus ingresos o reduces tus gastos para que así puedas incrementar tu capacidad de ahorro. Y aquí tienes que ser pragmático. Si bien el aumentar tus ingresos es totalmente factible, de hecho es algo que tú te tienes que proponer en el caso de que no estés ahorrando lo suficiente, la realidad es que en el corto plazo, la única opción que depende única y exclusivamente de ti y sobre la que puedes accionar para poder incrementar tus ahorros son tus gastos. Por lo que mi recomendación es que si no estás ahorrando lo suficiente a día de hoy, tu prioridad sea centrar tu atención y tu esfuerzo en reducir tus gastos. Si tomamos como ejemplo otra vez el caso que estamos viendo de esta pareja, si recuerdas, sus ingresos totales en el año superaban los 63.000 euros. Y esos 63.000 euros se repartían en unos 1.200 euros que dedicaban al ahorro, luego se les iba el 38% de tus ingresos a gastos discrecionales y por último el 60% a cubrir gastos fijos. ¿Cómo debería o cómo podría esta familia incrementar su capacidad de ahorro para que al menos puedan tener ahorros en el año de un 10% de sus ingresos? Bueno, si recuerdas, si tu prioridad es reducir tus gastos o aumentar tu capacidad de ahorro en el corto plazo, tu atención es reducir tus gastos en aquellos gastos que pueden ser susceptibles a ser reducidos en el corto plazo. ¿Y cuáles son esos gastos? Tus gastos discrecionales, gastos de ocio, viajes, gastos en cuidado personal, regalos. Ese es el tipo de gasto en el que tú te deberías fijar. En el caso del ejemplo, para poder alcanzar ese objetivo de un 10% de ahorro al año, esta familia debería conseguir o debería generar un potencial ahorro dentro de sus gastos discrecionales de poco más de 5.000 euros. Es decir, reducir sus gastos discrecionales de 24.000 euros a unos 19.000 euros al año. Aquí te muestro un ejemplo de cómo esta familia podría hacerlo. En el caso de que ellos se propusieran reducir o buscar potenciales fuentes de ahorro, en el ejemplo vimos que aquellas partidas donde pudiésemos o donde esta familia pudiese buscar ahorro pueden ser las partidas de ocio, regalos y donativos, la porción de gastos discrecionales dentro del bloque de alimentación, que es este gasto en comida fuera de casa o menú semanal, la parte de cuidado personal, lo que sería ropa y calzado, y por último, gastos discrecionales de decoración y mantenimiento que estarían dentro del bloque de vivienda. En total, según el patrón de gastos que hemos puesto en el ejemplo, esta familia pudiese alcanzar ese objetivo de reducir sus gastos en unos 5.000 euros, haciendo justamente este ejercicio de identificación de potenciales fuentes de ahorro en cada una de estas partidas que te acabo de mencionar. ¿De qué estaríamos hablando aquí? Bueno, que estos 5.000 euros de ahorro supondría reducir sus gastos actuales en torno a un 8%. Y podría ser una pregunta vaya que tú me dices, pero bueno, Francisco, esto no deja de ser un ejercicio teórico. ¿Realmente es posible reducir 8%
en tu base de gastos actual? La respuesta sería sí, por dos razones. La primera, aquí estamos hablando en su gran mayoría de gastos discrecionales. Si tienes una porción importante de tus gastos se van a gastos discrecionales, es totalmente factible porque estos son gastos que no necesitas para poder cubrir los gastos esenciales de tu día a día, que tengas que afrontar para poder subsistir. Punto número uno. Punto número dos, desde un punto de vista práctico y de experiencia personal, una reducción de gastos de un 8% es totalmente factible. En mi caso personal, en los últimos 4 años he podido reducir mis gastos familiares en más de un 20%. En parte, haciéndole un ejercicio similar, enfocando mi atención y mi esfuerzo en gastos discrecionales, por lo que es totalmente factible. Y ya con esto, ya habiendo hecho este ejercicio, pues ya cumpliríamos entonces con este primer paso de mi guía para organizar tus finanzas personales, de identificar o de evaluar tu salud financiera desde el punto de vista de ingresos y egresos. Antes de despedirme, quiero dejarte algunos mensajes claves que ya he compartido, algunos de ellos en la sesión de hoy. El primero es el que debes vivir por debajo de tus posibilidades. Si quieres empezar a ahorrar más, tienes que internalizar en tu mente de que no puedes gastar más de lo que ingresas. Esa es la única forma posible en la que tú puedas empezar a incrementar tu capacidad de ahorro. No menos importante, si necesitas mejorar tu salud financiera, es importante y necesario contar con el apoyo de tu familia, especialmente con el apoyo de tu pareja. No es factible hacer este ejercicio de evaluación y de salud, de tu salud financiera, si no cuentas con el, digamos, apoyo de tu pareja. Por lo que si vas a hacer este ejercicio, mi recomendación es que lo hagas con tu pareja, sobre todo porque se van a tomar decisiones sensibles a la hora de decidir qué partidas de tus gastos familiares son potenciales para ser reducidas. Y por último, pero no menos importante, pensando en tu salud financiera, también tienes que tener presente de que tus finanzas personales no solamente deberías evaluarlas desde el punto de vista de ingresos y egresos, también tienes que evaluar tu situación patrimonial actual. Y aquí entra el concepto de patrimonio neto. Para ello, también te voy a dejar aquí en la parte superior del video un link para que puedas ver otro video en donde explico qué es el patrimonio neto y cómo puedes calcularlo. Y ya con esto, quiero dejarte como tarea el siguiente reto, y es hacer el mismo ejercicio que he hecho contigo el día de hoy y que puedas entonces evaluar tus ingresos y egresos para que puedas alcanzar ese reto de poder ahorrar al menos el 10% de tus ingresos anuales. Dicho eso, entonces te dejo el reto y estaré encantado entonces de que me digas si tienes alguna duda o consulta o no has entendido algo del video. Por favor, comparte tus inquietudes dejándome un comentario en la descripción del video en YouTube, o si lo prefieres, envíame un email a info@franciscofonseca.net y estaré encantado de ayudarte a la brevedad posible. Ya entonces te comento rápidamente los que estaremos viendo en el siguiente episodio. Estaremos hablando de el paso 2 de mi guía de 6 pasos para poner orden en tus finanzas personales. Hablaremos sobre cómo elaborar tu presupuesto familiar, y justamente estaremos considerando lo que acabamos de ver de identificación de potenciales fuentes de ahorro para poder elaborar un plan de gasto, ya teniendo presente cómo deberías repartir tu presupuesto, y no menos importante, cómo establecer rutinas de seguimiento y control de tu presupuesto familiar. Dicho eso, entonces me despido, no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube para mantenerte al día e informado de todo el contenido que vaya publicando en las próximas semanas. Si te ha gustado este video, no te olvides a darle a me gusta y por supuesto compártelo con amigos y allegados al que le pueda ser de utilidad el contenido de este video. Dicho eso, te doy las gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.